es importante en la placenta, recordando bueno, que todos los mamíferos afectados va a haber una placenta que la va a proporcionar el útero, que va a ser la decidua, que se va a dividir en una decidua basal, una decidua parenal y una decidua cápsula. ¿Ya? La basal va a estar más en contacto con el corión, la decidua parenal va a ser la que está más en contacto con el útero y la cápsula es la que está más en contacto con la placenta del embrión. Y en cuanto a la placenta formada por el embrión, tenemos el corión, que es la más externa, que da la velocidad coriónica, el amnios, que generalmente va a acumular desechos y una parte va a formar a derivar órganos del embrión, el saco vitelino, que es los mamíferos pequeños, y el alatoides y el amnios. El amnios es el que está en contacto más directo con el embrión, que es este saco lleno de líquido en el cual el embrión va a nadar, a flotar. En el caso de los cerdos, es una placenta de tipo difusa, igual que los equinos, tiene velocidad coriónica, pero no tiene cotiledones, por ejemplo, a diferencia de los rumiantes que sí tienen cotiledones. Acá no hay cotiledones, por eso se llama de tipo difusa. ¿Ya? Entonces tenemos la placenta de tipo difusa, tenemos el corión, que claro, tiene como velocidades, pero las velocidades no se agrupan formando estructuras más grandes como los cotiledones, sino que van a estar dispersas por el corión. Tenemos el amnios, que va a ser donde va a estar nadando, en este caso, el embrión objeto del desarrollo. Externamente se va a ver de esta manera. Ya va a tener una forma alargada. Y dentro del útero esto lo vimos. Cada embrión tiene su placenta individual, considerando que van a ser muchos embriones. Entonces vimos que los cuernos uterinos de la cerda eran muy largos, incluso se enrollaban para tratar de aumentar la superficie. Y esto se aplica porque van a tener múltiples cerdos, que van a tener sus múltiples sacos gestacionales, entonces se va a necesitar mucho espacio. ¿Ya? Una de las consecuencias de los cerdos es que al ser tantos, aunque la industria porcina lo haya perfeccionado genéticamente para que tenga muchas crías, es que compiten por el espacio. ¿Ya? Vimos en ginecología algunos ejemplos de que ocurran restricciones del desarrollo por problemas de espacio. Entonces, acá tenemos como toda la formación desde blastocistos, sale de la zona pelúcida, toma forma ovoide, adquiere el estado filamentoso, se desarrolla la placenta, acá debería estar el embrión, todo lo demás retrofolasto pasa a ser placenta. Acá tenemos un útero de cerda con sacos gestacionales y acá tenemos a los embriones de formación una vez que se activó el saco gestacional. Entonces tenemos cómo se ubican los úteros de cerda. Tenemos al feto con su saco, con su líquido amniótico, ya que le va a llegar la hidratación correspondiente, ya hasta el amnios, líquido amniótico, los vasos sanguíneos como van ingresando, a través principalmente también del cordón umbilical. Pero acá se representa que tiene un cordón liso, que tiene una placenta difusa. Y acá distintas representaciones para ver principalmente que cada uno desarrolla sus propias placentas dentro del útero y que también es importante también al momento del parto, ya que lo vamos a ver, porque claro, la vaca uno espera a que bote una sola placenta. Acá la cerda va a tener que botar múltiples placentas. Si tenía 12 millones, va a tener que botar 12 placentas. Si bota 10, hay que tener cuidado con la retención de placenta. ¿Ya? ¿Qué más ocurre? La mineralización esquelética que se produce el día 35. ¿Por qué es importante esto? No sé, ¿por qué es importante la mineralización? Por ejemplo, si yo quiero detectar una gestación. Porque es importante saber, por ejemplo, cuándo se forma el esqueleto. Algunos quizás que hayan tenido perros o perras y que lo hayan llevado a veterinario para saber cómo va su gestación. Sí, eso. ¿Por qué? Porque con la ecografía, claro, te dice que está gestando, te dice que los embriones están vivos, pero nunca fue buena achundando cuántos embriones son. Quizás más de uno conocen a alguien que no se llevaron a su perro al veterinario y le dijeron que hicieron ecografía, le dijeron que tiene 5 fetos y después nacieron más. ¿Por qué? Porque la ecografía no es muy buena. ¿Ya? Entonces, ¿qué es bueno ahí? La radiografía
radiografía. ¿Por qué? Porque uno cuenta esqueletos y es más exacto. ¿Ya? Claro, quizás no es tan aplicable en los cerdos, pero es un ejemplo. Entonces, ¿cuándo se puede hacer radiografía? Cuando el esqueleto ya está formado, es decir, posterior al día 35. ¿Ya? Si no, no te va a detectar nada, porque todo se va a ver más analógico. Lo importante, los fetos son inmunocompetentes en el día 70 a día 75. Acá ya tienen anticuerpos funcionales que le pueden ayudar a sus defensas posibles. La muerte fetal que se dan después del día 40 pueden causar también expulsión o retención de lesiones reconocibles. ¿Ya? Y los fetos muertos detenidos en este entorno que es estéril, que no es bacteriano, ¿ya? Si hay contaminación bacteriana distinta, se momifica, ¿ya? Y suelen expulsarse del parto con el típico feto momificado. ¿Qué momificación? ¿Recuerdan qué es la momificación? ¿De ginecología? Yo creo que se lo expliqué, no sé si lo tenemos que hacer. ¿Por qué se momifica? O sea, fisiológicamente, no teniendo en cuenta agentes que lo ocasionan. Porque ya no se podían reabsorber. Claro, no se reabsorben completamente, o sea, se reabsorben como que el cuerpo absorbe los líquidos y todo lo que puede absorber, pero el esqueleto no se puede reabsorber. No se sale como una momia, o sea, sale piel, sale huesos. Y claro, si hay contaminación bacteriana, quizás podría ser como un tolito, ¿ya? Ahí quizás ya no es un feto momificado. Por medio de la gestación, bueno, 115 días, más o menos 2. Y se acorta algo de células con camadas que son más numerosas. Periodo de mayor riesgo de muerte de embriones durante los primeros 30 días, principalmente durante las primeras 2 semanas, que es cuando ocurre el reconocimiento materno. Se debe hacer todo lo posible para evitar cualquier estrés durante este periodo de la cerda, evitar cualquier cosa que pueda hacer que sube el cortisol y que se altere también el reconocimiento materno. Gestaciones menores de 16 días son sensibles especialmente al estrés por calor. Decía la temperatura, bueno, como siempre, la temperatura de los cerdos, evitar la exposición a animales del exterior, reduce el riesgo de enfermedad, evitar que estén expuestas al exterior, que es lo que se busca en todos los sistemas intensivos por de los cerdos. En general, informes sobre prácticas embrionarias desde el día de la gestación tienen su controversia tanto para la alimentación completa como para las cerdas con alimentación restringida, es decir, ad libitum, alimentación en raciones y en cuanto a la mulípara después de la provisión. Ya, o sea, como que algunos dicen que influye, otros dicen que no influye tanto, etcétera, como que depende de la publicación. Sí se sabe que los partos de menos de 5 lesiones pueden ser indicativos de fallo reproductivo o muertes tempranas de embrión después del momento de unión y generalmente, bueno, recordando que 4 lesiones o menos, la gestación no continúa. ¿Ya? Para aumentar el anticuerpo parentales es importante las cerdas jóvenes o cerdas adultas se deben inmunizar durante las últimas 6 semanas de gestación. ¿Ya? Ahí se pueden vacunar para que después los anticuerpos del calostro tengan más anticuerpos de calostro que le van a dar. Que puede incluir inmunización contra el Escherichia coli, contra la rinitis atrófica, contra el erisipela, que vimos que también es cutáneo, pero puede afectar también reproductivamente. El suministro de otra vacuna apropiada para la situación patológica de cada explotación, dependiendo del país, etc. Diagnóstico de la gestación, ya algo lo hablamos. Generalmente, ecografía, ultrasonografía, lo que más se hace los cerdos. En la explotación más pequeña, la gestación se determina con mayor frecuencia observando que la hembra revuelve al celo entre los días 18 a 25, que son las repeticiones tempranas, y tiene una precisión del 75 al 85%. Hay 3 tipos de máquina de ultrasonido: ultrasonografía, ecopulso modo A, que corresponde a la emisión de onda ultrasonido desde la sonda manual que se coloca sobre la piel del flanco, y las ondas reflejadas de la zona ya líquido del feto de desarrollo sindical que genera señales audibles y visuales. ¿Ya? Entonces lo que se debe buscar, como mencionamos, es la zona llena de líquido, que es el ánimos, lleno de líquido magnético, y va a tener un feto en el desarrollo que es la zona ecógena, ya que
que lo que se ve con la ecografía. Doppler detecta cambio en la frecuencia de sonido, el movimiento del líquido, también los flujos de líquido, para ver, por ejemplo, si tiene función o no. Entonces, ¿qué es indicativo de Reyes? Flujo sanguíneo en la arteria uterina media umbilical, latido del corazón fetal, claramente, pueden ver información, movimientos fetales que también se pueden ver. Principalmente el latido del corazón. Si el embrión es muy pequeño, no se va a mover mucho, claramente. Y el modo en tiempo real implica la visualización de una imagen en dos dimensiones, de los tejidos escaneados y directamente por debajo de donde se coloca la zona. Generalmente todo esto van a ser ecografías no transrectales, no se hace transrectales en los cerros. Se puede hacer, pero no se hace mucho por temas anatómicos y de estrés. Entonces, o se coloca debajo del flanco o debajo del nivel abdominal y se va montando y se espera ver múltiples vesículas gestacionales. Entonces, las técnicas de ecografía se suelen usar entre los días 22 al día 75, siempre posterior al día 21. Ya que ocurre posterior al día 21 y hay un corazón latiendo. Entonces, posterior al día 21 se buscan hacer ecografía casi en todas la mayoría de las especies domésticas para ver el corazón latiendo. Entonces se utiliza a menudo la ecografía en tiempo real entre los días 24 a 30 después del desgaste, ya para asegurarse de que hay un corazón latiendo y de que ya haya pasado como el primer periodo de pérdida gestacional. ¿Ya? Igual el bebé muy chico no lo detecta la ecografía, entonces posterior al día 24 a 30. Se puede usar palpación transrectal, pero rara vez se ocupa en los centros. Rara vez se hace la manipulación transrectal en los centros reproductivos. Se puede hacer, está escrita en paper, pero claro, por el tema anatómico, no es una vaca, no existe el dolor, entonces se evita hacer. Pero se hace y puede confirmar la gestación incluso con esta palpación transrectal, sin necesidad de sondas, posterior a los días 30. ¿Qué se busca acá? Examinar, palpar el pulso y el tamaño de la posición de la arteria uterina media. ¿Ya? Si está grande, si el pulso es mayor, es un indicativo de que la celda puede estar gestada. Pero claro, no te va a decir cuántos lechones son, cuántos fetos son, perdón, etc. Pero se puede ocupar también como método para detectar el mismo. Entonces acá hay como un cuadro comparativo con la detección de celo, prueba diaria, 18 a 25 días. Posteriormente, por ejemplo, si hubo repetición, signos clínicos externos para la detección de gestación. Tiende a ser mayor a los 55 días en las nulíparas, mayor a los 84 días en las adultas, palpación rectal. Se realiza los 30 días posterior al encaste, se ha tenido un 94% de eficiencia, posterior a los 60 días del encaste, ya con 100% de eficiencia. Pero te detecta si está preñada o no está preñada, no te detecta la palpación transrectal. Y la ecografía, claramente la eficiencia es mayor, ¿ya? Y va creciendo a medida que son más días. La de modo A, de 30 a 75 días, el Doppler mayor a los 30 días de gestación, será un 85% de detección, y el tiempo real mayor a los 24 días también casi un 95%, casi un 100% de detección. Indicadores de productividad de la explotación porcina depende del desempeño anual de las células que integran. Ya sabemos que se mide como en números y kilos de carne que se producen por lechón. Entonces se va a medir cuántos lechones va a producir la cerda. Y generalmente se da como un índice del número de lechones nacidos vivos por hembra al año, ¿ya? O el número de lechones destetados por hembra al año, ¿ya? Estudios recientes muestran que los mejores productores han logrado hasta casi 30% de lechones destetados por cerda al año. O sea, idealmente quieren como que se preñe 2 veces al año y que se dé aproximadamente 30 lechones. Tener en cuenta que el tamaño de la camada que se desteta depende de factores de la población que ya lo vimos, más ovocitos, más posibles embriones, más posibles lechones que se van a destetar, el de la fertilidad, que también está relacionada a la población, de la mortalidad intrauterina, ya de cuántos embriones se mueren o no, y de la mortalidad durante el parto y la lactancia. ¿Ya? Es decir, vimos que siempre por el hecho simplemente de ser muchos lo que van a hacer, se espera que uno muera y que eso es como aceptable naturalmente. ¿Ya? Posterior al parto, o sea, en este periodo perinatal. Y todo esto varía por la relación también con la raza, con la nutrición, con la edad y también con el efecto de animal. ¿Ya? Entonces,
Modificaciones que tienden a disminuir los lapsos reproductivos en la cerda, que lo que vimos en las primeras clases. El productor le interesa que los tiempos se acorten para que la cerda se pegue más veces y te dé más lechones, ¿ya? Pero esto repercute en el rendimiento reproductivo y acorta la vida de lo del tanteo, ¿ya? Porque yo voy a estar exigiendo más en la cerda. Ya vimos que si, por ejemplo, aporto mucho en la lactancia, me va a repercutir también productivamente, los lechones van a ser más chicos, etc. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, la vida reproductiva de la cerda se estima por el número de partos que tuvo hasta el momento de ser rescatada, ¿ya? En teoría, como que no, bueno, todos sabemos que los animales productivos como que no mueren de viejo, no porque mueren porque dejan de cumplir su función. La función de la cerda no es dar lechones. Y, claro, puede ser que siga quedando preñada, pero que si al final ya no te da los 2 partos al año, sino que te da un parto al año, va a ser una hembra que se va a ir a descarte y va a tener que reemplazar. Entonces, mantener la cerda de producción puede ser también estable hasta el 7º parto. Entonces, generalmente se esperan 7 partos y de ahí se puede considerar el reemplazo de la cerda por una chanchilla que ya va a la pubertad, que te va a dar quizás mejores resultados. Causa de descarte y la vida reproductiva de la cerda. Generalmente la vida reproductiva de las cerdas de la granja, a través de estos años productivos, hay un sistema de modificaciones debido principalmente a todo lo que es la intensificación del sistema, que se va haciendo cada vez todo más intensivo y que cada vez se espera que las cerdas vayan teniendo más lechones, ¿ya? Antes eran como 10, 12, ahora se habla como de 16 más lechones esperados. Entonces cada vez se está pidiendo que la cerda tenga más lechones por parto. Entonces requiere todo esto una alta inversión que debe retornar una alta productividad. Ya, entre más intensivo es el sistema, más plata debe generar el sistema para que yo lo pueda mantener. Y como va a generar más plata, que las cerdas generen más lechones. Entonces, quizás ya no me conforme con 12, quizás me conforme ahora con que cada hembra tenga 16 o 15 lechones por parto. ¿Ya? Quizás alcanzando este índice europeo que era casi de 30 lechones por año. ¿Ya? Entonces ya se habla de que a nivel económico la cerda recién el 4º parto ya comienza a generar utilidades, es decir, comienza a generar ingresos para la empresa, teniendo en cuenta todo lo que gastó que creciera, llegar a la pubertad, etc. Y se necesita mantener por tanto la cerda por un tiempo suficiente a largo plazo que permita producir el mayor número de lechones y alcanzar un retorno objetivo de la calidad. Entonces, ya el 4º parto empieza a generar ingresos y se espera ya como hasta el 7º parto para que continúe generando ingresos y que no sea como una pérdida o algo que te quede en cero, sino que te genere utilidad positiva para la empresa. Entonces, en países donde la industria porcina está bien desarrollada, la tasa de descarte de las cerdas está entre 40 a 55%, principalmente por fallas reproductivas. Es el mayor factor de reemplazo de estas cerdas, que genera una alta proporción de cerdas con bajo número de partos. Y en Estados Unidos, las principales causas de descarte de cerdas son los problemas reproductivos con el 49.1%. Que empieza a bajar la fertilidad, o que empiezan a entrar en anestro, etc. y se van descartando. Entonces, también se menciona el anestro, el aborto dentro de los principales factores reproductivos, con casi un 20% o un poco más del 10% respectivamente. Anestro puede tener origen fisiológico, puede tener origen patológico, dependiendo de la edad, dependiendo del momento reproductivo. Si fisiológico ya lo vimos, por ejemplo, que después del tete no entró el celo por X motivo. Patológico ya puede ser, no sé qué pasó, se hizo mala inseminación, ocurrió una endometritis, una biometra, etc. y después no se recuperó. Puede ser que continúe en anestro y pueda ser una fuente, quizás un motivo de reemplazo. En los abortos se considera que aproximadamente el 38% se atribuye a causas infecciosas, que lo vimos en ginecología. Lo está mencionando igual, puede ser brucela, leptospira, PIRS, depende del país, depende de la zona, depende de qué enfermedades se controlen. ¿Ya? Y nos queda lo último, que ya es parto, igual es cortito, y de ahí hay unos videos de parto.
Entonces, vamos a considerar el parto normal o parto eutóxico que se llama, el intervalo entre nacimientos durante una media, un promedio de 15 minutos. Esto lo habéis modificado, de 15 minutos a una hora máximo, pero como que se habla más de 15 minutos hasta 30 minutos, ¿ya? Depende de la publicación, pero se habla mucho posteriormente que después de 30 minutos quizás es porque entre cerdas, quizás haya entre lesiones que nacen, quizás haya problemas, y lo vamos a ir viendo. Entonces, el tiempo promedio total de aparición de una cerda, es decir, que igual a todos los lechones, porque va a tener que ir expulsando los 12 o 16 lechones, es de unas 3 horas, ¿ya? Si ese tiempo se pasa, ya no estamos hablando quizás de un parto normal o un parto eutóxico, sino que hablamos de un parto distóxico. Y es importante que expulse las placentas, por eso les mencioné que tenía varias placentas, y la expulsa posterior a que sale el último lechón, ocurre la etapa de alumbramiento, y ahí es cuando comienza a expulsar las placentas. Entonces, después del último lechón, tiene que expulsar todas las placentas, y lo hacen en grupos de 2 a 4, generalmente placentas, después de que el último lechón nace. Y si todo esto no pasa correctamente, estamos hablando de un parto distóxico, ¿ya? Donde hay una desviación de las diferentes fases del trabajo de parto normal, que ahí la vamos a ir viendo la fase de parto, igual seguramente se lo mencionaron en ginecología, y tiene distintas cosas, pero la vimos en ginecología. Entonces, contracciones débiles del útero, que son las inercias, ya que cuando el útero ya algo más grave, cuando el útero ya no se mueve, y los lechones ya arrancados y el útero no se va a mover, porque como que ya colapsó su capacidad contráctil. Impedimentos mecánicos, tracto genital angosto, que también puede pasar, fetos voluminosos que hacen que los otros fetos no salgan. Si un feto queda atracado, los otros fetos no van a salir, porque recordemos que son varios, malformaciones de lechones. Por ejemplo, no sé, una anasalia, que está completamente edematizado, va a ocupar mayor tamaño y los otros lechones no van a poder salir. Un ejemplo, así aleatorio, ¿ya? Y infecciones uterinas y placentarias, claro. ¿Ya? Entonces es importante asistir al parto, que igual lo vimos en ginecología, y la asistencia de parto va a corresponder al término que se utiliza cuando es necesario intervenir en caso de que se presente un parto distóxico. Ya no es algo que se haga rutinariamente, en general los cerdos no tienen muchas alteraciones ginecológicas, ¿verdad? Es como que no es como la distosis, pero puede ocurrir. Y generalmente quedan atascados estos lechones siempre cercanos a la pelvis. Ya cuando van avanzando, llegan a la pelvis, es la parte menos flexible porque tiene el hueso, entonces la mayoría de los lechones quedan atascados en ese lugar. Procedimiento en que consiste en introducir la mano, como se ve en la imagen, término simple, claramente una mano con guantes, por favor, y el brazo por la vulva y dirigirse ligeramente, suavemente en dirección dorsocranial. Juntan los dedos de la mano formando como una cono, como para introducirlo por la vulva, es decir, así, como que no metan la mano así, como para ir, sabemos que todo va a estar quizás no muy dilatado, entonces como para irse abriendo espacio a poco. Y finalmente con el brazo introducido hasta el hombro completamente, se localizan los lechones dentro del útero y ahí se van acomodando o se sacan directamente si hay que sacar. Aspectos más instrumentales, se pueden ocupar estos dispositivos obstétricos, estos lazos obstétricos, para no tener que meter el brazo, sino que tener que agarrar el lechón. En teoría se supone que eso no se distribuye, no lo sé. Pero se agarran para poder hacer la tracción y sacarlo en el caso de que estén obstruyendo todo el canal de parto. ¿Ya? Si están obstruyendo el canal de parto hay que sacarlo, no queda otra. El parto de cerdas corresponde a este nacimiento con una camada de gran número, a diferencia de lo que se veía o veía en ginecología con las otras especies. Entonces tiene un gran número de nacidos vivos y la idea es que el mayor porcentaje llegue vivos al nacimiento, ¿ya? Sin embargo, el aumento del tamaño de camada que hace como toda esta industrialización, todo este mejoramiento genético, como que va en contra de la disposición de esto, ¿ya? No está relacionado directamente con la duración de la gestación, pero sí con los partos más largos y el incremento del tiempo de nacidos muertos, ¿ya? ¿Por qué? Porque entre más lesiones que tenga, más se va a demorar la cerda en hacer el trabajo de parto.
No va a ser lo mismo que tenga 10 lesiones a que tenga 16 lesiones. Va a ser un parto más largo, y al ser un parto más largo, claramente se va a cansar. O sea, el riesgo a que ocurra algo, no sé, de que ya no le queden fuerzas para que saque la última lesión, va a ser mayor si tiene más lesiones en comparación a si tiene menos lesiones. Entonces, el número de nacidos total por camada se escribe entre los 11 a 12, pero algunos ya hablan de 14 y 16 o más lesiones por parto. Entonces, realmente, si tiene 16 lesiones va a ser más difícil en comparación a si tiene 10 u 11. ¿Ya? Todos estos requerimientos de la industria porcina han ido haciendo que genéticamente las cerdas se preparen para tener alto número de lesiones y entre más lesiones tenga, mejor. ¿Ya? Y el aumento del tamaño de la camada conlleva mayor riesgo de nacidos cuerpos, ¿ya? Porque claro, igual puede ser que a lo mejor salieron los 16 lechones, pero el último se demoró mucho en salir y puede ser que se te muera después, ¿ya? Por estrés, por trabajo de parto, porque hubo un cierto grado de asfixia. Ahí vamos a ver que es importante que vaya saliendo un tiempo adecuado, porque si se mantiene en el canal de parto se asfixia, ya porque ya no tiene el cordón umbilical, ya ocurrió el estrés fetal, los pulmones se activaron y en teoría sus pulmones tienen que adquirir aire para poder respirar. Y en el canal de parto no lo van a hacer, si se mantienen ahí. Y las gestaciones de las cerdas modernas están normalmente entre los 115 días, ya lo vimos, pero pueden haber datos de 112 a 119 días. Entonces, la sincronización del parto también puede ayudar al flujo productivo y a la mejor eficiencia de los trabajadores. Acá es importante que los trabajadores estén presentes. Se ha visto que hay menos mortalidad cuando hay alguien vigilando el parto, ¿ya? Cuando hay alguien que pueda asistir al parto o ir acomodando los lechones, etc. O si hay un problema asistir, se ha visto que es mejor que los trabajadores estén presentes. Entonces, se ocupan hormonas también para esto. ¿Por qué? Porque claramente es mejor que una cerda para de día a que tenga un parto de noche cuando no va a haber nadie, ¿ya? Entonces eso se puede sincronizar con hormonas. ¿Cómo? Ya lo vimos con ferroaldehido de alfa, antes de la fecha prevista, por ejemplo, al día 114, y así yo sé que va a aparecer al día 115, ¿ya? Un ejemplo simple. También se ocupan para prevenir todo lo que va a ser el parto prematuro, que sería como el caso contrario, es decir, en vez que una cerda para el día 112, que tenga el parto a los 115 días, suministrando progestágenos orales, ¿ya? Si mantengo mayor concentración de progesterona, la progesterona se va a mantener, y así evito partos prematuros. No es más o menos difícil como predecir que una cerda va a parir antes o después, ¿ya? Pero igualmente están estas alternativas en el caso de que uno ya lo haya detectado. O si la cerda, por ejemplo, por registro tenga predisposición a parir antes o después, se pueden ocupar estas alternativas. En las semanas previas al parto, claramente, como vimos en el desarrollo fetal, va a haber un desarrollo más acelerado de los fetos, y esto hace que haya distensión abdominal y que las glándulas mamarias se desarrollen en el momento, e incluso días previos uno puede observar pequeñas cantidades de leche que van a salir, pequeñas cantidades de calor que van a salir de las glándulas mamarias, que van a ser indicativo de que a lo mejor se está acercando el día del parto, ¿ya? Y horas antes del parto se puede sacar leche de las mamas, ¿ya? Es un indicativo de que ya dentro de este día podría parir porque ya se está sacando leche de las glándulas mamarias. Antes del parto, la cerda puede presentar también otros signos como postura con el lomo hundido, la vulva puede hincharse, enrojecerse, relajarse, se va a abrir todo eso, se va a abrir la vulva porque por las contracciones y porque los cerdos se van a ir preparando para salir con millones. Entonces, a 24 horas antes del parto, se encuentra el aumento de oxitocina, que ocurre fisiológicamente, y prolactina. Las cerdas muestran comportamientos de nidificación, ¿ya? A pesar de que estén encerradas, como que van a tender a buscar algo para donde echarse y tener a los lechones, ¿ya? Sí o sí, todo por comportamiento natural van a tener que tienden a buscar un nido, ¿ya? Por lo tanto, pueden usar el suelo, patear el suelo, como haciendo como que escarbar para ver si dónde pueden nidificar, morder las barras, etc. Y antes del parto, del primer lechón, las cerdas están inquietas, se tumban y se levantan, como se ven acá, y se echan de lado hasta que ocurre el proceso de parto, ¿ya? No aguantan la incomodidad, el dolor de las contracciones, se echan en el suelo hasta que terminan el proceso, ¿ya? Hasta que frenan las contracciones, ¿ya? Y uno lo puede ver también por frecuencia de respiratoria, ya puede aumentar de los 20 a los 60 respiraciones por minuto.
Porque claro, está el mayor estrés, por ejemplo el dolor de las contracciones, entonces es indicativo de que se está acercando el momento del parto. Entonces los niveles de progesterona permanecen elevados hasta justo antes del parto y bajan porque llega la progesterona, ya la prostaglandina y hace la luteosis, ¿ya? El estrógeno placentario aumenta antes del parto, no se van las reglas, la prostaglandina alfa, la prolactina, la antracina y la oxitocina aumentan en los días y horas antes del parto, porque claro, se va a ocurrir la luteosis y a la vez se van a liberar otras hormonas como la oxitocina y la prolactina. La prolactina ayuda a que vaya liberándose el calostro, oxitocina va a ayudar a las contracciones para que los cerdos vayan avanzando en el de parto, ¿ya? Y estrógeno y prolactina se combinan para dilatar el canal de parto, relajando los tejidos, conectivos, la pelvis, el útero, ¿ya? Es una cadena hormonal producida idealmente por que ocurrió la luteólisis y la progesterona. La señal para iniciar el parto se origina con la modulación del cerebro de los lechones, lo que resulta de la liberación del cortisol por parte de las glándulas suprarrenales, que era todo este mecanismo de parto que se vio en reproducción o ginecología. Entonces se provoca la liberación del estrógeno placentario y prostaglandina por parte del ¿ya? Entonces los niveles de progesterona van a promover la transmisión uterina del feto, la liberación de prostaglandina genera todo esto dentro del cuerpo lúteo y la progesterona baja 2 a 24 horas después. Sin progesterona ocurren las fuertes contracciones uterinas que son facilitadas por las prostaglandinas y la oxitocina que ocurren, actúan a nivel de la musculatura lisa del endometrio, ¿ya? Cuando que comience a contraerse la musculatura del endometrio para que los cerdos comiencen a avanzar. Y eso genera movimientos del primer lechón y se va girando la placenta hacia el cervix, ¿ya? Recordemos que hay varias placentas. Las placentas se tienen que romper para que el lechón salga. ¿Cómo se rompe la placenta? Que estas contracciones hacen que el feto se estire y las pezuñas al final como que van a chocar con la placenta y la van a romper por presión. Entonces rompe la placenta y después se puede ir desplazando por el canal de parto, ya hasta que salga. Y así con cada una de las lesiones. Entonces es una cadena ordenada de líquido moreno. Si no ocurre, no sé, puede ser listo. Recordemos que la placenta está de día al útero, entonces el lechón la tiene que romper. Tiene que salir de ese saco para que posteriormente pueda seguir avanzando, ¿ya? Este parto va a tener fases, entonces son 3 fases principales: la fase de dilatación cervical, la fase de expulsión de los lechones y la fase de alumbramiento, que es cuando expulsan las placentas, ¿ya? Y todo tiene que ocurrir en ese orden. La fase de dilatación, como su nombre lo dice, es la fase inicial del parto, cuando ya se comienza a dilatar el cervix para que los lechones comiencen a avanzar. Los lechones están en los cuerpos uterinos, tienen que pasar por el cuerpo del útero, de ahí cervix y de ahí avanzar en el canal de parto, ¿ya? Comienza con las contracciones uterinas, por oxitocina principalmente, que aumenta la intensidad de frecuencia, se dilata el cervix para permitir el paso del primer lechón. Hay secreción de moco vaginal, claro, del vecino, la cerda quieta porque va a sentir dolor por las contracciones, se va a tumbar, se va a levantar con frecuencia. Está esta conducta de anilación que se da, que como siente dolor ante las contracciones, como que sabe que está a punto de vivir el parto, entonces busca dónde tener los lechones. Ya, algunos le colocan paja, algo, no sé, como para enriquecimiento ambiental, para estimular como esa sensación que tiene la cerda. Y esta fase finaliza cuando el cervix está completamente dilatado y se inicia la expulsión de los lechones, ¿ya? Entonces, bueno, todo esto tiene que pasar, y lo que están mencionando, la cerda va a estar quieta, bueno, ya está con los lechones avanzando, pero tienen que ocurrir estos movimientos peristálticos de la musculatura lisa que van a hacer que los lechones vayan avanzando por el canal de parto. Primero ocasionan que se rompa la placenta y después posteriormente van a ir avanzando hasta llegar al punto de dilatación del cervix. Ya acá están avanzando desde los cuerpos, pasan por el cuerpo hasta llegar al cervix y ya va a estar dilatado. De ahí viene la fase de expulsión de los lechones. En esta fase van a nacer los lechones y termina hasta que sale el último lechón. Ahí es cuando termina la fase de expulsión. ¿Ya? Si por ecografía, etcétera, o sabemos que van a ser 16 lechones, tienen que salir los 16 lechones. ¿Ya?
y la duración por tanto es variable, de 2 a 5 horas. Puede variar dependiendo de la raza, dependiendo de cuánto número de lesiones tiene. Había un promedio que mencioné que era como 3-4 horas, pero puede variar, puede ser más. La expulsión de las lesiones generalmente se habla de cada 10, 20 minutos o cada 30 minutos. ¿Ya? Puede haber, consideremos cada 30 minutos porque varía dependiendo de la bibliografía. Entonces, nace una lesión, espera 30 minutos hasta que salga el lesión, como que estaría dentro de lo normal, dentro del máximo normal. ¿Ya? Y pueden nacer en distintas presentaciones, creo que lo vimos en ginecología. La normal es la cefálica, con la cabeza por delante, pero también pueden nacer con los pies por delante. No hay problema, como en el caso de los humanos, ¿ya? Ya perfectamente pueden salir con los pies por delante, ¿ya? Ambas son presentaciones normales. Vimos en ginecología que hay como presentaciones anormales, que cuando está como en posición así como encorvado, etc. Pero en caso normal, cefálica o podálica son presentaciones normales de parte. Pueden ser envueltos con membranas, con amnios, que no es la placenta, sino que son restos de amnios que quedaron. Puede haber meconio, es normal, que el meconio estaba flotando igual en el amnios. Si hay un intervalo de más de 45 minutos de expulsión, podría haber problemas de distrosis. Entonces ya si dejamos pasar 30 minutos, nació el primer lesión, esperamos 30 minutos. A los 40 minutos todavía puede ser sospecha, más de 45 minutos ya es como ya, acá algo malo pasó y puede ser que el lechón no esté avanzando en el canal barco y puede ser una distrosis. Y ahí entramos a lo que era el manejo estético de la mano o meter el lazo estético para tratar de sacar el lechón que está atrasado. ¿Ya? La cerda puede mostrarse agotada, pero siempre va a estar atenta a sus clientes. ¿Ya? Y termina cuando el último lechón sale. Ya, una vez que sale el último lechón, pasamos a la expulsión de la placenta, que es el alumbramiento de las placentas. ¿Ya? Ocurre después de nacer el último lechón y puede durar 1 a 4 horas, siempre dependiendo del número de placentas. Si tiene más placentas, se va a demorar más. ¿Ya? Puede salir una sola pieza o pueden salir en grupos de placenta, puede salir la placenta fragmentada. Hay muchos tipos de expulsión, depende de la cerda. Hay descarga de loquios, que son secreciones marronas, quizás en los días siguientes, que es normal, ¿ya? Porque el útero tiene que involucionar, tiene que botar todo lo que quedó adentro.